Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 6 de febrero del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, donde quiera que se encuentre. Y esto gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en éxitos107.com, además de escucharnos, donde quiera que usted se encuentre, nos puede ver. Y aquí es donde recibo el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, Hugo Boscán en Valencia, España. Jocelyn Acosta me pregunta: hola César, ¿cómo amaneciste? Bueno, amanecí, eso es lo importante, ¿no? Muchas gracias por preguntar, Jocelyn. Ella está en Midland, Texas. Henry Moreno Hernández, apoyando a los tiburones desde Georgia, en Atlanta. Y tengo acá, a ver, Giovanni Montilla, no nos dice desde dónde nos saluda. Joya, un día muy soleado en Toronto, qué bueno. Eso tapa el frío. David Moreno está en Tenerife, allá en las Canarias. Dan Bento nos saluda desde Winter Garden, en Florida. Joya en Toronto, saluda a Barbarita. Magali Hernández en Dublín. Mike Malón Rodríguez, pregunta Antonio. Mike Malón, bueno, César Miguel Rondón hoy @gmail.com o cesarmiguelrondón.com. Allí en la página nos pueden contactar. Muchísimas gracias a todos. Grey Hernández desde Denver. Jesús Aguiar está de cumpleaños, pide que lo coloque en las efemérides. Bueno, ya está colocado. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, pero acaba de salir momentáneamente del estudio. La que sí está aquí conmigo a mi lado es Laura Rodríguez, encargada de la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, la encargada de la producción informativa está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, hoy también haciendo algo de mecánica en el carro. Por eso es que están afuera Flor Alicia y él. Carlos Prato está en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz martes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Dorotea. Felicitaciones a todas las Doroteas. Ayer, aquí está puesto hoy, San Pablo Miki y compañeros. Fue ayer en realidad. San Mateo Correa Magallanes, San Ángel de Furcio, San Antoliano Mártir y San Brinolfo Algotzon. En el calendario astrológico tenemos a la luna menguando en esta mañana en Capricornio. La luna de Capricornio, dice aquí, en el calendario astrológico de Enrico Mariani, es la luna para trabajar en solitario. Es la luna para dedicarse a todo aquello que requiera concentración y mucha disciplina. Es la luna para recuperar el tiempo perdido. Es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Luna menguante en Capricornio, Sol en Acuario, este martes 6 de febrero del año 2024. Hoy es el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Esta es una práctica que se suele ejecutar en niñas en algún momento de sus vidas entre la infancia y la adolescencia en determinados países y que internacionalmente está reconocida como una violación grave
de los derechos humanos, la salud y la integridad. Es la ablación del clítoris. Y el clítoris es el único órgano que tiene el cuerpo humano cuya única finalidad es el placer, es producir placer. Y solo lo tienen ellas. Afortunadas. Es el Día Internacional de Internet Seguro. El Día Internacional de Internet Seguro es un evento de gran envergadura propuesto por la red InSafe y apoyado por la Unión Europea. Y también es el día de Bob Marley, porque tal día como hoy fue su natalicio. Por supuesto, oiremos música de Bob Marley. El programa de hoy lo vamos a comenzar conversando con la doctora Paula Bautista Alemán, politóloga en Caracas. ¿Qué ocurrió en la reunión de ayer en la Asamblea Nacional? ¿Será en julio la próxima elección? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes asistieron ayer a esa reunión? En Houston vamos a conversar con el doctor Francisco Monaldi, economista, experto mundial en temas petroleros, profesor en la Universidad de Rice. El actual conflicto entre Israel y Hamás, que se está extendiendo por el Medio Oriente, puede plantear, o de hecho ya está planteando, problemas severos en el mercado energético. En Madrid vamos a conversar con la doctora Beatriz de Majo, internacionalista, y es especialista en los temas colombianos. Estados Unidos y Human Rights Watch piden a Petro que medie para destrancar la situación venezolana y para lograr la habilitación de María Corina Machado. ¿Es Petro el candidato ideal para esto? ¿Cuál es la situación de Petro allá en Colombia? Aquí en Miami vamos a conversar con el doctor Rafael Peñalver, abogado. ¿Podrá el nombre de Donald Trump aparecer en la boleta electoral? La Corte Suprema se enfrenta a su mayor reto electoral. El caso constituye la participación más directa de la Corte en una elección presidencial desde la contienda entre George Bush y Al Gore, una decisión emitida hace ya un cuarto de siglo. Y en Nueva York vamos a conversar con la cineasta venezolana Luisa de la Vil, quien lleva adelante su proyecto Diáspora Venezolana, Sonidos de Esperanza. Esto lo está haciendo en codirección con el virtuoso saxofonista venezolano Pablo Gil. El foro de hoy es una pregunta. Ustedes se recuerdan de aquel juego que decía, ¿dónde está Wally? ¿Verdad? Que nos ponían en una multitud un personaje que teníamos que buscar. Pues hoy es algo parecido, pero no es Wally a quien buscamos, sino a Tarek El Aizami. ¿Dónde está Tarek El Aizami? 11 meses ya sin saber para nada de él. Esto lo vamos a abordar con dos destacados periodistas venezolanos, Rona Rísquez y Javier Ignacio Mallorca. Al ir a las efemérides de hoy, el 6 de febrero de 1819, Stanford Raffles funda Singapur como un puerto comercial británico. En 1833, en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico, que se hablaba precisamente por un código, que es el código Morse, o el código Morse. En 1895 nació el gran George Herman Ruth Jr., Baby Ruth, el Bambino. Comenzó como pitcher, lanzó para los Medias Rojas de Boston, luego lo cambiaron a los Yankees de Nueva York, donde hizo historia y leyenda, y dejó de pitchar para irse a los Jardines y ser el gran jonronero, hasta que le destronó Hank Aaron, de quien hablamos días atrás. 714 jonrones dejó como marca el gran George Herman Ruth Jr. El Baby Ruth murió el 16 de agosto de 1948 a los 53 años y su cuerpo estuvo frente a la entrada de Yankee Stadium durante 2 días. En esos 2 días 100,000 personas se acercaron para visitarlo. Ese Yankee Stadium era, como se le conocía, la casa que el Babe construyó.
El 6 de febrero de 1911 nació Ronald Reagan, actor de Hollywood. Luego fue gobernador, se metió a la política, dejó al cine, fue gobernador de California y terminó siendo presidente de los Estados Unidos, el presidente número 40. Fue Ronald Reagan, cuando llega a la Casa Blanca, fue el presidente de mayor edad. Iba a cumplir 70 años cuando llegó a la Casa Blanca. Pero luego llegó Donald Trump, más viejo, ya tenía 70 años al llegar, y por supuesto Joe Biden, quien llegó a la Casa Blanca de 78 años. Otro detalle importante de Ronald Reagan: fue el último presidente de Estados Unidos quien nació antes de la Primera Guerra Mundial, y fue el primer presidente divorciado casado con una divorciada, con Nancy Reagan. El 6 de febrero de 1916 falleció el padre del modernismo, el poeta Rubén Darío, poeta diplomático nicaragüense. Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. O la princesa está triste, que tendrá la princesa. El 6 de febrero de 1921, Charles Chaplin estrena su película The Kid. Fue la primera película silente de larga duración sobre el vagabundo Charlotte, que descubría un pequeño huérfano, y le ayudaba pues y le consolaba. La película la dirigió, la produjo, la protagonizó. Además, compuso la banda sonora con la que se acompañaba en los cines. Y fue, por supuesto, un gran éxito. Y luego, 10 años después, en 1931, Chaplin estrena Candlelight, Las luces de la ciudad. El 6 de febrero de 1952, la reina Isabel sucede a su padre Jorge VI en el trono británico. El 6 de febrero de 1989, 30.000 soldados soviéticos abandonan Afganistán, mientras la capital, Kabul, quedó sumida en el caos. Los soviéticos salieron, pues, derrotados de Afganistán, y muchos años después les tocaría el turno a los norteamericanos. En el año 2003, en el Hospital de la Paz en Madrid, un equipo médico logra trasplantar un aparato digestivo completo. Le hace estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas e hígado, además de un riñón. Esto a una adolescente de 16 años que padecía pseudoobstrucción idiopática crónica. Y en el año 2015, hace ya un rato, nos abandonó nuestro querido maestro, ciudadano ejemplar, un venezolano único, Pedro León Zapata, pintor, caricaturista, humorista. Recuerdo que Sofía Inver decía, nosotros, cuando hablen de mí, digan que yo fui una venezolana de los tiempos de Zapata, de los tiempos de Pedro León. Yendo a la música, el 6 de febrero de 1895 nació la gran cantante, compositora cubana María Teresa Vera. El 6 de febrero de 1903 nació el gran pianista chileno, pero después fue estadounidense, en fin, Claudio Arrau. Y como habíamos comentado, el 6 de febrero de 1945 nació en Jamaica Bob Marley. Marley falleció en 1981 cuando apenas tenía 36 años. Hoy estaría cumpliendo 79. El editorial con César Miguel Rondón. El ABC en Madrid titula en esta mañana: Bukele sigue los pasos de Chávez y absorbe todas las instituciones. Así titula un diario de derecha. No es El País el que está titulando de esta manera. Tampoco el diario El Mundo, bastante más centrista. El diario de derecha compara a Nayib Bukele, un hombre que se asume o se considera de derecha, con
el izquierdista Hugo Chávez. Pero la comparación no tiene nada que ver con ideología política, no tiene nada que ver con el espectro que comprende las izquierdas y las derechas históricamente. La comparación tiene que ver con el copamiento del poder. Los pasos de Chávez sigue Bukele y absorbe todas las instituciones. Esto lo coloca en esta mañana el historiador Elías Pino Iturrieta en la red X, la antigua Twitter. Y otro tuitero le responde diciéndole sí, pero el 80% del pueblo está feliz. Ello, por supuesto, en clara alusión, la cita dice, pero el pueblo en más de un 80% es feliz y no extraña al pasado. El tuitero, pues, conoce mucho del pueblo salvadoreño, ¿no? Eso de no extrañar al pasado, pues, no se entiende. Pero medir la felicidad por la abrumadora votación que obtuvo Bukele, pues es parte del espejismo. Recordemos cómo fue Hugo Chávez en su comienzo. Todas las elecciones que se cansó de ganar Hugo Chávez y que fueron su gran argumento ante el mundo. El mundo decía cuando los opositores venezolanos reclamaban el abuso del poder y el totalitarismo, decían sí, pero gana las elecciones, el pueblo venezolano lo quiere. ¿Qué tanto quería el pueblo venezolano a Hugo Chávez en el tipo de elecciones que se hacían? Y las elecciones pasadas en El Salvador también han levantado unas cuantas sospechas, además de todas las arbitrariedades cometidas. En primer lugar, el lanzarse y ser reelegido cuando la Constitución salvadoreña lo prohíbe de manera expresa. Pero, en fin, ha ganado la batalla de la seguridad, entre comillas. Dice Bukele, éramos el país más inseguro del mundo y ahora somos el más seguro del mundo. Así en esos términos anchos, categóricos, con el cual suelen hablar los dictadores. Cuando Hugo Chávez empezó con su deriva totalitaria, que la comenzó realmente desde un principio, recuerdo su famoso discurso en el Ateneo de Caracas al día siguiente de tomar posesión. Carmen Ramia de El Nacional era la ministra de la OSI y Maritza Izaguirre del gabinete de Caldera continuaba en el gabinete de Chávez. Todos decían, caramba, va a ser un gobierno de apertura. El gobierno de apertura no duró nada y todos sabemos en qué terminó la historia. Ojalá en El Salvador no ocurra lo mismo. Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 6 de febrero. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a las 9:25 de la mañana con las noticias más importantes de este martes 6 de febrero. El secretario de Estado, Anthony Blinken, llegó a Egipto en gira por el Medio Oriente buscando una nueva tregua y un final duradero a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. La campaña diplomática cobró mayor urgencia ante el avance de las fuerzas israelíes hacia Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto, donde se refugia más de la mitad de la población de la Franja de Gaza. En su quinto viaje a la región desde el inicio de la guerra hace casi 4 meses, Blinken se reunirá en el Cairo con el presidente Abdel Fattah al-Sisi, un día después de encontrarse con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman en Riad. El secretario de Estado luego viajará a Qatar y después a Israel con la esperanza de recabar apoyos para una propuesta de tregua forjada en el mes de enero en París, que todavía no ha sido firmada
por ninguno de los dos contendientes. Israel dice que se está acabando el tiempo para encontrar una solución diplomática a la presencia de combatientes de Hezbollah a lo largo de la frontera norte del país con el Líbano. Las escaramuzas con el grupo militante chiita, respaldado por Irán, desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre, han matado a decenas de personas e Israel advierte que está preparado para abrir otro frente con un ataque militar en el sur del Líbano si Hezbollah no lo hace retroceder. La plataforma unitaria no acudió al inicio de la llamada discusión express del cronograma electoral en la Asamblea Nacional. Se habla del 5 de julio y también del 28 de julio como las fechas probables. La lista de asistentes a la reunión nos puede dar una idea de un posible tarjetón con candidatos pseudo-opositores a la medida del oficialismo. Entre los muchos nombres destaca Didalco Bolívar, del partido Podemos, Timoteo Zambrano, del partido Cambiemos, Gustavo Duque, de Fuerza Vecinal, el alcalde de Chacao, Bernabé Gutiérrez, de la Acción Democrática oficialista, Ricardo Sánchez, Antonio Ecarri, Javier Bertucci, por otra parte, Henry Hernández, Luis Parra, Claudio Fermín, el inefable Fermín, con su partido Soluciones para Venezuela, Daniel Ceballos, de el otrora opositor del partido, Daniel Ceballos, su partido se llama Arepa Digital. También estuvo el precandidato Leocenis García, Pro Ciudadanos, Luis Ratti, José Antonio España, que ha pasado por casi todos los partidos, Juan Barreto, José Noriega, José Brito, como no podía faltar, Chaín Bucarán, Irán Gaviria, John Segovia, Gloria Piño, en fin. En Los Ángeles, una tormenta de proporciones históricas arrojó una cantidad récord de lluvia sobre parte de la ciudad, enviando barro y rocas por las laderas salpicadas de casas multimillonarias, mientras las personas que vivían en campamentos para personas sin hogar en muchas partes de la ciudad luchaban por la seguridad. Alrededor de 830,000 personas en todo el estado quedaron sin electricidad ayer en la tarde. La tormenta fue la segunda alimentada por un río atmosférico que golpeó el estado en el lapso de 2 días. Los republicanos de la Cámara de Representantes no respaldarán un proyecto de ley fronterizo bipartidista, pero sí planean impugnar a la persona a cargo de la frontera. Se espera que hoy se realice una votación en el Pleno sobre la destitución del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, mientras los miembros de la Cámara experimentan con un nuevo enfoque que abandona el estándar habitual de delitos graves y faltas menores por el delito de abuso de confianza y rechazar intencional y sistemáticamente para cumplir con las leyes promulgadas por el Congreso. Nikki Haley pidió protección al servicio secreto debido a las crecientes amenazas que enfrenta durante la campaña electoral. Dijo: «Hemos tenido múltiples problemas. Eso no me impedirá hacer lo que tengo que hacer», declaró a The Wall Street Journal, mientras Nevada acogerá hoy las primarias presidenciales en el oeste que exige la ley estatal. Nikki Haley ganará, y no importará, dice la nota, porque los republicanos decidieron celebrar un caucus separado 2 días después con Donald Trump en la boleta, pero no la señora Haley. Una mujer que dice ser físicamente conservadora acaba de desperdiciar $5 millones del dinero de los contribuyentes de Nevada para obtener un resultado nulo que le da una tiara de plástico y un trofeo de participación, dijo Michael McDonald, el presidente del Partido Republicano en Nevada. Un acuerdo bipartidista para desbloquear la ayuda de guerra a Ucrania e imponer nuevas restricciones fronterizas con Estados Unidos está al borde del colapso en el Senado, donde el apoyo republicano se desmoronó ante la oposición de Donald Trump. El acuerdo de $118.300 millones fue el resultado de meses de negociaciones a puertas cerradas en el Senado. Pero sus perspectivas comenzaron a flaquear
poco después de que los negociadores anunciaran los detalles el domingo por la noche. Y a las 9:31 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos hasta... no tenemos todavía, ya la tenemos, ahora sí. Vamos entonces a la ciudad de Caracas, donde está la doctora Paola Bautista de Alemán, doctora en Ciencias Políticas. Paola, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Saludos. Gracias por atendernos, Paola. Paola, A ustedes, por favor. me llama la atención esa lista tan larga de nombres que fueron ayer a la Asamblea Nacional. Habían invitado a maestras de escuela y a campesinos y a todos los que tienen que opinar, pero no veo en la lista ninguna maestra de escuela y creo que ninguno de los que está aquí es campesino. Pero estaba Timoteo Zambrano del partido Cambiemos, Didalco Bolívar del partido Podemos, Bernabé Gutiérrez, Gustavo Duque, Ricardo Sánchez, Antonio Ecarri, Javier Bertucci, Daniel Ceballos, Leocenis García, Juan Barreto, José Brito, Irán Gaviria. ¿Quiénes son ellos, Paola? Bueno, yo creo que son los maestros de la simulación, es decir, no fueron los maestros de escuela, pero sí fueron los maestros de quienes simulan oponerse a la dictadura, pero que realmente ni funcionan como verdaderos opositores a un sistema político no democrático, ni son representativos de este país que quiere cambio. Allí se habla, además con unos alardes de demagogia y adulancia increíble. Bernabé Gutiérrez dice que ante el acoso imperial, las elecciones deben ser el 5 de julio para emular la fecha de la independencia, cuando rompimos las cadenas. Bernabé Gutiérrez no tiene muy claro, por lo que veo, lo que ocurrió en realidad el 5 de julio de 1811. Pero más allá va José Brito, quien propone el 28 de julio, porque es el día del natalicio de Hugo Chávez. ¿Qué representan más allá de estos alardes de adulancia desmesurada unas elecciones en el mes de julio, Paola? Bueno, lo primero es que la fecha de la elección y lo que dice las fuerzas políticas que verdaderamente se oponen a la dictadura con rectitud de intención y con muchísima valentía, es que la fecha de la elección, los parámetros para escoger la fecha de la elección están establecidos en el Acuerdo de Barbados. Estas personas que asisten a esta reunión, y por eso comencé diciendo que son maestros de simulación, porque es lo propio que hace cualquier sistema dictatorial que pretende hacer una oposición prêt-à-porter, pero que al final el pueblo de Venezuela ha demostrado tener una claridad que quizás no tienen muchos analistas, y es poder ver quién es verdaderamente opositor y quién no. Y creo que eso nos tiene que llenar de esperanza, porque eso es lo que se vive y se forja en el corazón de nuestro país y lo que va a participar en las elecciones en el momento de la votación. Pareciera que el gran elector aquí es Jorge Rodríguez. Esa reunión de ayer la convoca Jorge Rodríguez. Y cuando le llaman la atención y le dicen que el cronograma electoral solo lo puede terminar el Consejo Nacional Electoral, le dice, bueno, es que de aquí va a salir la propuesta para el Consejo Nacional Electoral. Viendo cómo funcionan las cosas, el Consejo Nacional Electoral va a asumir como propio lo que le diga esta reunión, porque esta es la voz del régimen. Estas personas, en definitiva, no están más que siguiendo instrucciones de una u otra manera por parte de Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez, hago toda esta reflexión, es el firmante por el régimen del Acuerdo de Barbados. El mismo que dijo que ese acuerdo estaba guindando y no era mango. ¿Existe el Acuerdo de Barbados todavía, Paola? Bueno, el Acuerdo de Barbados, no solamente existe el Acuerdo de Barbados, sino que existe la negociación bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden y la dictadura de Nicolás Maduro. Vimos en noticias que esta semana, en principio, hay una reunión entre Juan González y Rodríguez,
vemos que el gobierno de Noruega, el Reino de Noruega, sacó un comunicado en donde habla de la necesidad de restablecer Barbados. El mismo Jorge Rodríguez, en una actitud de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, da primero una rueda de prensa en donde dice que Barbados sigue, y al día siguiente desde el púlpito de la Asamblea Nacional, diciendo groserías y hablando de muy mala manera, pues convoca esta reunión. Entonces creo que ciertamente la dictadura quiere que nosotros veamos un escenario en el que el decisor sea Jorge Rodríguez. La pregunta es si nosotros vamos a dejar que eso sea así y ver quién es realmente el gran decisor. Yo creo que el gran decisor es el pueblo de Venezuela, que en este momento, mientras tú y yo hablamos, se organiza, trabaja, pone cabeza muy, muy fría en sus objetivos electorales, y que en 2024 va a ir a votar por un cambio en nuestro país. Suena muy bien lo que has dicho, y quizás sea eso lo correcto, lo que has dicho. Pero ese gran decisor, ese pueblo venezolano, la gente del común, el llamado venezolano de a pie, tiene ya un cuarto de siglo oprimido, maniatado y manipulado. ¿Por qué ahora va a ser distinto? ¿Por qué ahora sí logrará imponerse, Paola? Bueno, la verdad es que, digamos, sería una muy mala respuesta de mi parte asegurarte que efectivamente sí lo vamos a alcanzar, porque estamos en un momento de incertidumbre, y cualquier persona que te diga con certeza que este año va a haber cambio político, bueno, no lo está haciendo con total seguridad. De lo que sí te puedo dar yo seguridad es de lo que estoy viendo en las calles de nuestro país, en nuestro trabajo político cotidiano. Y es un país que decidió cambiar, y que si el régimen quiere ir en contra de esa decisión, pues va a tener que pagar altos costos en materia de represión y de legitimidad. Hay una frase de Hannah Arendt que es muy buena, me acabo de acordar de eso, en La condición humana, donde ella dice que los tiranos fracasan incluso cuando asesinan, porque nadie gobierna sobre muertos. Entonces yo creo que la encrucijada en la que está la dictadura no es sencilla, y la nuestra tampoco lo es, pero que después de 25 años, como tú lo referiste, haya todavía fuerza, ánimo y ganas de seguir adelante, ya es una buena noticia. Lamentablemente yo tengo un micrófono por delante, y tú también. Y hay mucha gente que en este momento, de manera silente, pero está participando de esta conversación. Vamos a asumir que todas esas personas que están participando de esta conversación, así sea de manera silente, son cómplices nuestros. Y vamos a asumir que ni yo, ni tú ni yo tenemos micrófonos por delante. Entonces te pregunto, en confianza, Paola, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a luchar. Va a pasar que vamos a poner lo mejor de nosotros. Va a pasar que el país unido va a dar lo mejor de sí, y que luego Papá Dios va a premiar todo nuestro esfuerzo. No es... Te lo digo con confianza y con cariño, como si nadie nos estuviese escuchando. Sí, pero metiste a Papá Dios en esto, que está muy ocupado allá en sus alturas. Bueno, no, Él siempre está con nosotros. La verdad es que esta es una lucha que convoca sentido sobrenatural, porque si no, no es posible. Si no, no es posible soportar las presiones, si no es posible encontrarnos con la realidad con sentido de misericordia. Y yo, la verdad es que de un tiempo para acá no tengo vergüenza en destacar que la fe es una herramienta muy importante dentro de la lucha política. Paola, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy, y también la confianza. A ti un abrazo y saludos a todos nuestros amigos confidentes que nos escuchan. Muy bien, muchísimas gracias. La doctora Paola Bautista de Alemán es doctora en Ciencias Políticas, y ella es dirigente, es vicepresidente nacional de formación en el partido Primero Justicia. Son las 9:40 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso, el conflicto en el Medio Oriente, que se está extendiendo, se está desbordando, ¿de qué manera va a afectar los mercados energéticos? Allí vamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
hacemos contacto con Javier Pacheco de la oficina de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, César. Agradecido nuevamente por tenerme en este espacio el día de hoy. Javier, a ver, conversábamos ayer sobre ese detalle tan importante que significa, si usted es víctima, acuda a Hani Martínez Ward. Si usted es culpable, siga de largo. ¿Por qué? Sí, bien importante. Los abogados de accidentes hacemos reclamos por lesiones y el reclamo siempre se le hace a la compañía de seguro de la persona culpable. Esta compañía de seguro se tiene que hacer responsable no solo de los daños que sufrió el vehículo, sino que también la persona, si tiene algún tipo de lesión, algún tipo de dolor o molestia producto del accidente, puede también recibir tratamiento médico y reclamar compensación económica. Entonces, siempre los abogados de accidentes van en contra de la compañía de seguro y es de la persona culpable, ya que la persona víctima tiene el derecho de reclamar. Aquí en la Florida hay una ley que le permite a las personas hacer un reclamo por lo que llaman dolor y sufrimiento, y le permite a la persona no solo recibir tratamiento médico, sino también ser compensado económicamente por, digamos, las lesiones que sufrió producto del accidente. Entonces, ¿qué es lo importante? Y es lo que siempre me gusta recalcar, es que las personas no se descalifiquen. Muchas personas dicen, mira, el accidente que tuve no fue cosa del otro mundo, me están reparando el carro, tengo un dolorcito, pero yo no fui al hospital. Tiene que tener un abogado. Si usted tiene un dolor, por más pequeño que sea, usted tiene derecho a recibir tratamiento médico y a contratar un abogado para poder reclamar compensación económica por las lesiones. Y el abogado que usted va a contratar es Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. ¿En qué momento hay que llamar a Hani Martínez Ward, Javier? Sí, importante. Mientras más pronto las personas nos llamen, inclusive si nos pueden llamar desde la misma escena del accidente, mucho mejor, porque la ley de la Florida establece 14 días para hacer un reclamo por lesiones. Después de los 14 días, la persona pierde el derecho a reclamar. Y estos días son días continuos, incluyen los sábados, incluyen los domingos, incluyen los días feriados. A veces las personas nos llaman y básicamente nos llaman cuando ya no encuentran opción, cuando trataron de lidiar por ellos mismos con la compañía de seguro, la compañía de seguro no le atendió y ya se le pasan los días. Entonces no deje pasar la oportunidad de reclamar y de tener un abogado de su lado. Importante recordar los 14 días. Muy bien. ¿Y cuál es el teléfono al cual usted va a llamar? Pues al 855-DOLOR-55. Escuche qué sencillo. 855-DOLOR-55. Esto equivale a 855-365-6755. Guárdelo allí en la memoria de su teléfono celular, porque el accidente no anuncia, no avisa. Usted no sabe cuándo le puede ocurrir un accidente. 855-DOLOR-55. ¿Y cuándo se puede llamar? Ya dijiste, desde el mismo momento del accidente, pero ¿y si el accidente ocurrió en la madrugada del sábado, por ejemplo, Javier? Sí, nuestras oficinas y nuestro centro del call center está abierto 24 horas del día, 7 días a la semana, en español, bien importante. Muchas personas tienen la barrera del idioma y es natural, somos inmigrantes. Aquí en nuestro call center le van a explicar de manera sencilla, en su idioma, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los derechos, las opciones que usted tiene si ha sido víctima de un accidente. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, el teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, feliz día. Javier Pacheco de la oficina de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes, 855-DOLOR-55. Ese señor, ese violinista, está cumpliendo hoy 70 años. Es Alfredo de la Fe, oriundo de La Habana, Cuba. Y allí
pasó por Típica 73, Fania All Stars, su propia orquesta, y ahí lo tenemos en cuerdas y tumbao con Eddie Palmieri. Bien, dejemos la alegría de ese tema de lado porque vamos a algo que quizá no sea tan alegre. De hecho, no lo es. ¿Qué ocurre si el conflicto en el Medio Oriente escala? Y ya, de hecho, está escalando. No solo crece en la geografía, sino que a nivel energético, pues tenemos problemas ya importantes. El canal de Suez, el acceso al Mar Rojo, pues ya es centro de bombardeos, los hutíes y demás. Visto no desde el punto de vista geopolítico, sino desde el punto de vista energético, ¿qué es lo que tenemos por delante y qué podemos esperar energéticamente hablando a nivel planetario? Para abordar el tema vamos a consultar con una autoridad igualmente planetaria, como lo es el doctor Francisco Monaldi, experto en temas petroleros, economista y profesor en la Universidad de Rice. Así que vamos hasta Houston. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, César Miguel. Ahí está la pregunta servida, Francisco. Energéticamente hablando, ¿qué nos espera si este conflicto, como pinta, va a crecer y desbordarse? Mira, claramente es muy preocupante. Sorprendentemente, hasta ahora ha tenido poco impacto en los precios, quizás porque el año pasado nos sorprendió con que la China creció mucho menos de lo que se esperaba y la producción de Estados Unidos subió más de lo que se esperaba y los sauditas y otros de la OPEP Plus tuvieron que recortar producción para compensar eso y entonces el mercado se veía medio abastecido. Pero ciertamente lo que ya ha pasado es muy preocupante porque, como decías, para darte una idea, por el canal de Suez pasan alrededor de 8 millones de barriles diarios normalmente, ¿no? Antes de esta crisis, y eso ha caído como 25%, esa cantidad, o sea que están pasando como unos 6 ahora. Eso es el 12% del petróleo que va por mar en el mundo y es como el 8-9% de la producción mundial, ¿no? Y por supuesto la preocupación adicional, además de que eso está generando ya una subida de 7% en los fletes, que está haciendo cambiar las rutas al sur de África, pero también ahora hay petróleo que simplemente ha decidido no ir, por ejemplo, de Estados Unidos a Asia, sino buscarse otro mercado. O sea que ya está teniendo efectos importantes, disruptivos, pero por ahora el precio del petróleo, de hecho, está un poquito más abajo que la semana pasada y apenas por encima de lo que estaba hace un mes, rondando los $78 por barril el Brent, ¿no? Entonces, todavía no ha, digamos, generado un impacto importante, pero el riesgo de que esa escalada, por ejemplo, si se afecta el estrecho de Hormuz, por donde pasan 17 millones de barriles, ahí la cosa se puede poner mucho más complicada. Francisco, el argumento del China no creció como se esperaba y Estados Unidos produjo más de lo que se esperaba, vale para explicar que los precios no se hayan alterado de manera significativa. Pero ¿qué ha ocurrido aparte de esos dos elementos? Con algo tan nervioso como el petróleo. Recuerdo 10, 15 años atrás, cualquier asomo de belicosidad ya disparaba los precios. ¿Por qué ahora reaccionan con tanta lentitud, aparte de esos dos elementos que citaste? Sí, es muy interesante. De hecho, es una pregunta que muchos analistas se están haciendo, porque además, por cierto, agrégale a la situación en el Medio Oriente y el Mar Rojo que Ucrania atacó algunos terminales de Rusia y afectó 500,000 barriles diarios de exportaciones rusas. O sea que los dos conflictos importantes que tenemos en el mundo ponen en riesgo al mercado petrolero y aún así el mercado no parece tener una prima de riesgo tan significativa como la que tenía en el pasado. Algunos atribuyen eso a que, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía publicó hace poco unas proyecciones que indicarían que este año la demanda de petróleo no va a crecer mucho y la oferta sí va a crecer y entonces más bien el mercado va a estar súper abundante, ¿no? Suplido, que no
digamos, que los riesgos son acotados por ese hecho, pero para mí sigue siendo francamente una sorpresa que un evento como lo que está ocurriendo en el Mar Rojo y el hecho de que pareciera estar escalando, que Estados Unidos está y Inglaterra atacando a varios de los grupos que Irán apoya en la región, realmente eso es preocupante. El otro factor es que algunos analistas piensan que se empieza a vislumbrar un posible cese al fuego en Gaza y que eso podría ser el principio de la solución de la crisis. En todo caso, para ti el detonante realmente sería el Estrecho de Hormuz. No, sí, sin duda el Estrecho de Hormuz ya lleva a esto a niveles muy significativos. Claro, hay actores tan importantes que no quieren que eso pase, que incluye a los propios países, Irán, Arabia Saudita, que incluye a China, que es el país más dependiente del petróleo del Medio Oriente. Entonces, cuando tú tienes a esos monstruos como China y Estados Unidos tratando de evitar algo y a los propios actores regionales, pareciera difícil, pero ciertamente esa sería la preocupación, que podría escalar los precios del petróleo significativamente por encima de $100. Francisco, no quiero perder la oportunidad de esta conversación sin tocar el tema venezolano. Se supone que en abril es ya la fecha tope con el tema de las licencias, el alivio que brindó el gobierno de Estados Unidos y que, por lo visto, después de los últimos acontecimientos políticos en Venezuela, tal alivio no seguirá más. ¿Qué puede ocurrir en función del mercado venezolano, de la producción venezolana? Sí, fíjate, ahí creo que es importante entender que la licencia 44, que es la que no se renovaría en abril, no ha generado particularmente ni inversiones ni producción. Lo que ha generado es menores descuentos del petróleo que se vende venezolano, que ya no va al mercado negro, y eso ha representado un ingreso importante y podría, si en la segunda mitad del año no está la licencia, podría reducirse los ingresos de petróleos de Venezuela en unos 3.500 millones de dólares con respecto a lo que hubiera sido. Ahora, en términos de producción, la pregunta clave es, ¿va Estados Unidos a cancelar las licencias específicas que tienen Chevron, Morel & Prom, Repsol, Eni? Si no ocurre eso, si solamente eliminan la licencia 44, esas empresas presumiblemente seguirían invirtiendo y la producción podría subir muy moderadamente, pero el impacto en la producción de la licencia ha sido mucho menor del que uno podría imaginarse, quizás por razones que las podemos deducir de lo que ya pasó, es decir, que la gente se temía que esto pudiera pasar. A ver, Francisco, dices, la producción podría subir muy moderadamente. ¿Le puedes poner números a ese moderadamente? Sí, se elimina la licencia 44, pero siguen las de Chevron y Morel & Prom, yo creo que estamos en un aumento entre 50 a 70 mil barriles diarios y después una declinación el año que viene. O sea que no llegaríamos ni a los 900 mil barriles diarios cuando el gobierno el año pasado ya tenía para diciembre una meta de 1 millón. De manera tal de que el porvenir, con o sin el alivio, no luce promisorio, Francisco. Bueno, una de las cosas que esta medida temporal nos ha hecho entender, una cosa que yo creo que deberíamos entender, pero que nos cuesta a veces entender, es que hasta que no se solucione la crisis, la situación política de Venezuela de manera estable, no se va a poder recuperar la industria petrolera. No van a ser pequeños parches, pequeñas cosas, pero no va a ocurrir inversiones importantes como las que tendrían que hacer los chinos, como las que tendrían que hacer una cantidad de empresas y la propia PDVSA. Eso no va a ocurrir. Entonces, esperemos que la situación sea diferente, porque si como pinta ahora no hay solución política, el país va a seguir, digamos, con un desempeño muy mediocre. Este año podría haber algo de crecimiento, pero muy mediocre en un país cuya economía es 75-80% más pequeña de lo que era. Imagínate. Uy, increíble. Francisco, te agradezco mucho pues lo que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Encantado, César. Francisco Monaldi, doctor PhD en Economía, profesor titular del IESA y en la Universidad de Rice. Nos habló desde la ciudad de
Houston, 9:57. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César, me llama la atención, no me estoy oyendo. Sí, pero yo sí te estoy oyendo. Okay. Y los oyentes también. Buenísimo. Me llama la atención cómo le han dado importancia a la noticia del padecimiento del rey Carlos aquí en Estados Unidos, Carlos III. El rey Carlos III de Gran Bretaña le diagnosticaron ayer un cáncer no especificado. Charles recibió recientemente tratamiento para por un agrandamiento de la próstata, y durante ese tratamiento los médicos descubrieron otro tema preocupante, entre comillas, que según el Palacio de Buckingham no era el cáncer de próstata. Ha comenzado el tratamiento como paciente ambulatorio y se abstendrá de algunas apariciones públicas, aunque seguirá desempeñando deberes estatales como firmar leyes y además reunirse con el primer ministro Rishi Sunak cada semana. Si el rey queda incapacitado durante un tiempo debido a un tratamiento, otros miembros de la familia real pueden asumir sus funciones. Los políticos británicos y otros jefes de Estado, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, han enviado sus mejores deseos. De manera que no es cáncer de próstata. Es otro tipo de cáncer. Pero tú sabes, en el manejo de los medios han empezado a titular 70 años esperando el trono y ahora cáncer. Ese tipo de comentarios. Bueno, pero si no lo han dicho todavía, el pronóstico debe ser reservado, ¿no? Debe serlo. Bueno. Qué pena. Qué pena. Gracias, Flor Alicia. Son las 9:59, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. No es dónde está Wally, sino dónde está el Aizami. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. A ver, ¿qué pasó con Tarek El Aizami? 11 meses sin saber de su paradero. Ha corrido, por supuesto, ante el silencio oficial cualquier cantidad de rumores. Incluso algunos dicen que está muerto. Otros lo desmienten, pero en ese panorama de silencio y de misterio, pues todo es posible. Por ello hemos invitado a dos destacados periodistas que manejan esta fuente con suficiente solvencia y que se caracterizan pues en medio de todas sus virtudes por su seriedad periodística, su seriedad profesional, que es la mejor manera de atacar cualquier cantidad de rumores. Rona Rísquez nos acompaña en esta mañana. Querida Rona, muy buenos días. Hola, buenos días, gracias César Miguel. Hola Javier Ignacio, ¿qué tal? Y ya Rona se adelantó, nos acompaña también el buen amigo Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio, buenos días. Haga la presentación, Rona, haga la presentación. Un placer. Gracias a los dos. A ver. Saludos. ¿Por qué tanto misterio? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con Tarek El Aizami? Comenzamos contigo, Rona. Bueno, esa respuesta, a lo mejor Javier tiene más insider que yo en qué pasó, dónde está Tarek El Aizami. Lo que sí es cierto es que obviamente no se sabe nada de él, o sea, por lo menos públicamente no ha habido ningún tipo de aparición, pronunciamiento, declaración, y pues lo que es más importante creo que para la opinión pública es el hecho de que pues hubo todo un proceso y denuncias de corrupción gravísimas, donde el propio presidente de la República se refirió a ese caso como redes de crimen organizado. El caso tocó todas las instituciones, o sea, cuando digo todas es que militares, policía, fiscalía, poder judicial, o sea, todo poder ejecutivo, o sea, había una serie de funcionarios de distintas instituciones involucrados en toda esta estructura de corrupción que fue denunciada por el propio presidente de la República y por el fiscal general de la República. Entonces, lo llamativo ahí es que todo apunta, o sea, que quien lideraba toda esta estructura era justamente Tarek El Aizami. Entonces, lo mínimo que uno espera en un país es que haya algún tipo de procedimiento judicial en el que haya algo donde esta persona responda, ¿no? Por toda esta estructura y por todo el dinero y todo lo que se supone que
que fue malversado en ese tipo de operaciones o robado en ese tipo de operaciones. Entonces creo que eso es lo que nos preguntamos todos. O sea, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ya lo van a procesar, lo van a juzgar, va a pagar una condena, ¿qué va a pasar con Tarek El Aissami, no? Y por supuesto, bueno, claro, si ni siquiera sabemos dónde está, es poco probable que podamos llegar al punto de que se haga justicia en el caso de Tarek El Aissami. Entonces, para mí el dilema mayor es ese. O sea, ¿por qué no hay un proceso? Hablaba Rona Rizquez y lo que plantea Rona es correcto. En un país normal ha debido ocurrir lo que acaba de decirnos Rona. Más no pareciera que estamos en el país normal. Y luego de la denuncia del propio Nicolás Maduro, literalmente han desaparecido a Tarek El Aissami. Quiero decir desaparecido literalmente porque no sabemos dónde está. No estoy aludiendo a la metáfora de la muerte. ¿Qué nos puedes decir de Tarek El Aissami, Javier Ignacio? Bueno, César Miguel, les confieso que como esta pregunta se hace en forma recurrente, cada mes y medio la gente dice, bueno, ¿y dónde está Tarek El Aissami? ¿No? Sí. Entonces esto lo obliga a uno como a refrescar un poco el conocimiento sobre su paradero. Lo que me han dicho es que no hay novedad, ¿no? Y cuando ese término lo da una fuente policial o militar, quiere decir que no ha habido cambios con respecto al estatus anterior. Y el estatus anterior era que Tarek El Aissami no estaba formalmente sometido a una medida judicial de privación de libertad. Y este fraseo, a veces un poco enrevesado, lo hago en estos términos porque en la práctica el Aissami efectivamente no puede salir de Fuerte Tiuna. El Aissami tiene, hasta donde hemos podido saber, un nuevo grupo de custodia asignado por el Ministerio de la Defensa, y él está hasta mejor, digamos, salvo mejor conocimiento, viviendo en una quinta que se construyó para altos funcionarios del oficialismo en la salida hacia la alcabala número 6 de Fuerte Tiuna. Esa quinta no es de Tarek El Aissami, pero él la usa desde hace mucho tiempo. Y sí lo han visto últimamente. Cuando digo últimamente me refiero al año pasado, ¿no? En diciembre, en el Ministerio de la Defensa, porque parece que lo trasladan allí en las mañanas, de vez en cuando. Y bueno, esta es un poco la dinámica del Aissami. ¿Por qué no se divulga nada sobre el caso, César Miguel? Incluso para este programa, bueno, estuve tratando de hurgar un poco a ver si en las bases de datos del TCJ aparecía algo. Porque se trata de, efectivamente, por lo que ha dicho el propio fiscal designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, del caso de corrupción más grande que se haya ventilado en los últimos años en el país. Mira que ha habido bastante. Por lo menos desde lo que era Cadivis en Coex, que es denominado PDVSA Cripto, es el caso de corrupción más grande. Y desde luego, como dijo Rona ya, Tarek El Aissami aparecía como líder de la estructura que propició la desaparición de una cantidad que algunas fuentes han situado en 21 millardos de dólares, otros han hablado de mucho más. En fin, obviamente que todo esto se alimenta por la desinformación y el rumor, y esto es absolutamente lógico. Yo creo que incluso al propio gobierno de Maduro le interesaría dar alguna precisión mayor, pero no lo hace, César Miguel, porque cualquier precisión implica mirar un poco a sus propias entrañas y ver lo podrido que está eso allí. Entonces, ahí está el gran problema. Entonces, ¿ellos qué han optado? Bueno, por aplicar este principio que ya hemos señalado en algún trabajo de Crímenes sin Castigo, que es la selectividad represiva. Es decir, a algunas personas les aplico todo el peso de la ley, a otras no todo el peso de la ley, y a algunas no les aplicamos leyes, les aplicamos lo que nos da la gana. Y en el caso de Tarek ha sido lo que nos da la gana. Es lo que le ha dado la gana a Maduro, que es el que decide en todos estos casos, César Miguel, desde el principio. Maduro ordena que una unidad especial que se llama Policía Nacional Anticorrupción, cuyo jefe es un general designado por Maduro,
para que investigue esto, al margen de la fiscalía. Aquí no hubo auto de proceder en ningún momento hasta que se plantearon las detenciones. Y para tratar de manejar ese asunto es que ellos hablan de detenciones infraganti. Válgame Dios, la corrupción no puede ser infraganti, tiene que ser objeto de investigación previa, porque este es un delito, básicamente una manifestación de delincuencia organizada. Entonces tú no tienes corrupción infraganti. Por esencia, la corrupción debe ser investigada en un proceso más bien lento, que requiere autorización previa del Ministerio Público y judicialización. Pero nada de esto se hizo. ¿Por qué? Porque Maduro así lo quería. Él quería armar el expediente a través de la Policía Nacional Anticorrupción. Decían ellos que esto fueron 6 meses de investigación y esto condujo a la detención inicial de unas 25 personas y no estaba Tarek El Aissami, pero sí estaba su mano derecha, que era José Luis Ramírez Camacho, el entonces presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. A ver, hablaba Javier Ignacio Mallorca. Para refrescar la memoria de nuestra audiencia o para darles a conocer de quién estamos hablando, ¿qué es lo fundamental de Tarek El Aissami? Esto se lo pregunto a Rona Rísquez. ¿Por qué pasa a ser tan importante Tarek El Aissami y por qué esta desaparición es, como apuntó Javier Ignacio, no se investiga porque sería mirarse las entrañas? ¿Quién es Tarek El Aissami, Rona? Bueno, Tarek El Aissami ha sido una ficha clave del gobierno de Maduro, incluso también de Hugo Chávez en su momento, una persona que fue ascendiendo dentro de la estructura del chavismo y de la revolución bolivariana. Uno de sus roles más importantes fue el de ministro de Relaciones Interiores. De allí pasa a ser gobernador del estado de Aragua, luego es designado vicepresidente de la República, luego es designado ministro y vicepresidente de Economía y Petróleo. Entonces, bueno, él se convirtió en una pieza clave en varios ámbitos. En el ámbito primero de la seguridad, cuando estuvo en el Ministerio de Relaciones Interiores y cuando estuvo en el estado de Aragua, pues tenía como muchos vínculos con temas de seguridad. Luego, pues en el ámbito económico, sus conexiones con países que han servido para que Venezuela triangule o salte las sanciones fueron claves. También todo lo que tenía que ver con incluso empresarios que han movido algo de dinero o que han movido a favor del gobierno ciertos negocios dentro del país, incluido el tema del oro, y el tema de la gasolina, el combustible. O sea, él ha sido una figura clave, o sea, un gran articulador, y en los últimos años se convirtió en un gran articulador financiero para el gobierno de Maduro, para establecer eso, sobre todo, hay que decirlo, pues, o sea, los negocios tramposos, o sea, los negocios ilícitos. Yo recuerdo en algún momento, cuando todavía había embajada de Estados Unidos en Venezuela, una persona comentó justamente antes de que salieran las primeras sanciones contra Tarek El Aissami siendo vicepresidente de la República, pues yo le pregunté, pero ¿por qué Tarek El Aissami? O sea, ¿por qué estas sanciones en este momento? O sea, bueno, es que esto es como si tú tuvieras una cocina con muchas ollas, investigando cada olla es un delito, y cada vez que levantas la tapa de una olla, la figura que aparecía era la de Tarek El Aissami. Entonces era como que el tipo que estaba metido en todo, ¿sabes? En muchos negocios aparentemente turbios o poco claros o ilícitos. Y eso, de alguna manera, ya era claro para los Estados Unidos. Y de hecho, en ese momento se dan esas sanciones administrativas que de alguna manera, entre comillas, terminan derivando en que Tarek salga de la vicepresidencia de la República, pero no sale nunca del entorno de Maduro y no sale nunca de ser esta figura clave para Maduro. Hasta ahora, hasta que ocurre todo esto, en donde, bueno, lo más grave allí, como pues lo dijo de una manera seria, aunque no lo creamos, el Chigüiro Bipolar en un editorial bastante interesante hace unos meses, pues lo que está pasando con el caso de Tarek El Aissami no es un proceso, o sea, no se trata de un hecho de justicia, se trata de un hecho de venganza. Entonces, por algo que hizo, ¿no? Por algo que hizo contra los líderes de la revolución, pues. Hablaba Rona Rísquez. No sabemos de Tarek El Aissami, pero ¿qué sabemos de los que cayeron, aquellos que pusieron sus bragas naranjas como si fueran presos en Estados Unidos? ¿Qué sabemos de esa gente, Javier Ignacio? Bueno, muchos de ellos, a ver, en primer lugar, hay una pregunta que cabe hacerse: ¿cuántos son?
Ajá. Sí, Porque es que exactamente. el fiscal designado por la extinta constituyente ha dicho varias cifras. Es decir, un día dice que eran 65, Yes. en junio dijo que eran 43, Ujú. antes había hablado de 31. Entonces, bueno, a ver, aquí cabe, por supuesto, señalar que en un expediente judicial, pues algunas personas son detenidas y posteriormente son descartadas, esto es cierto. Pero esto es lo que uno supone, porque realmente las cosas se han manejado con tanta opacidad, César Miguel, que pues uno está aquí infiriendo cosas que de repente pues uno se puede pelar de medio a medio. Dicho esto, lo otro que podemos señalar es que algunos de los detenidos permanecen en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en el helicoide. Otros, creo que inicialmente fueron llevados a la sede de Antímano de la Policía Nacional Bolivariana, pero estos eran los de, digamos, ralea más baja, Ujú. porque desde luego aquí también hay selectividad. Como sabemos, pues el SEBIN es más tranquilo, hay menos riesgos, es más controlado, hay más espacio. Y entonces, bueno, allí en ese medio, pues algunos pueden moverse con más soltura, con más holgura. En cambio, si tú estás en la Policía Nacional en Antímano, pues allí no hay a veces ni siquiera lugar para dormir. Ya. Entonces, esta ha sido digamos, el tratamiento que han recibido, pero no sabemos cuántos son, ¿ah? Y de hecho, tengo alguna duda, César Miguel, en cuanto al paradero de Josélit Ramírez. Ujú. Porque, a ver, inicialmente se dijo que estaba en el SEBIN, pero bueno, algunas fuentes por allí me han dicho que él no está allí, ¿no? Entonces, bueno, formalmente él está detenido, pero no sabemos dónde. Ya, ya. Puede ser que incluso tenga arresto domiciliario, ¿no? Mm. Y que su mentor político, Tarek El Aissami, haya movido alguna tecla por allí para que no lo maltraten. Entonces, bueno, esto está, digamos, sobre el tapete, porque César Miguel, estamos hablando de un caso que representa, digamos, lo más vergonzoso para este régimen. Ellos quieren hablar ahorita del tema de las sanciones en la campaña electoral, pero de esto no hablan. No hablan de cómo la renta petrolera del 21 y parte del 22 desapareció. Entonces, bueno, allí Sí. está, pues este es el sentido un poco de la Sí, conducta sí. actual del oficialismo. Sí. Oye, Ay, bueno, sí, adelante, Rona. no, que el tema, lo que decía Javier del tema de lo vergonzoso y de lo que esto implica, que bueno, que el gobierno, que incluso es lo más, entre comillas, transparente que ha habido dentro del proceso, que fue hasta el reconocimiento o la admisión de que había vínculos de estas personas con una banda, la banda del Conejo, o sea, con una banda X de malandros de poca monta. Entonces tú dices, ya va, o sea, que admitan eso, o sea, que lleguen a ese nivel de Sí. admitir, así será el proceso y todo lo que hay dentro de ese caso, ¿no? El tiempo se nos acabó, pero tengo una pregunta que me resulta inevitable. Uno, desde este lado, ve el régimen, ve el gobierno, ve lo que es el chavismo, que tiene unos nombres prominentes, unos nombres que son unos personajes conspicuos, pues, están siempre por allí. Uno no sabe cómo son sus relaciones, nunca los ha conocido personalmente, no ha cruzado palabra con ellos, no tiene idea de cómo son estas personas, más allá de la imagen pública que nos dan cuando la quieren dar. Mi pregunta es lo siguiente. Uno entiende que están los hermanos Rodríguez, que está Diosdado Cabello, que está tal otro personaje, el general Padrino, en fin. Como antes estaba también Tarek El Aissami, que era una figura sumamente importante, prominente. Pregunto, así como Tarek El Aissami cayó en desgracia y hoy en día está desaparecido, ¿puede ocurrir lo mismo con cualquiera de estos otros prominentes personajes? Para Bueno, ambos o para quien quiera. definitivamente es así, claro. Sí. O sea, lo que hemos visto es cómo esto es como un juego donde pues cualquiera puede caer en la mala, cualquiera puede caer en desgracia, cualquiera puede quedar fuera de esa órbita de favores o de beneficios y de poder
que tienen un momento determinado. Entonces, de hecho, en este momento, no voy a decir de cal, pero ya se habla de unos que están no tan bien como han estado antes o como han estado en los últimos años, y donde ya se está dando un cambio incluso en las estructuras de temas económicos y empresariales que tienen que ver con estos grupos. Entonces, esto es algo que además es una cosa que es constante. Lo que pasa es que a lo mejor no llega al nivel de lo que ha pasado con el ISAMI porque no están involucrados en cosas tan graves, ¿no? O sea, Ya. Javier Ignacio. Sí, básicamente una reflexión final, que este caso, PDVSA Cripto y todo el revolcón que empezamos a ver a partir de marzo del año pasado, ha dejado a dos grandes ganadores, que son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Esto está muy claro. El poder a partir de entonces se ha concentrado aún más en Maduro, su círculo íntimo familiar, y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, dejando a Cabello como una especie de comodín al cual se acude cuando se quiere mostrar, digamos, una cara fea, pero con el cual pues no se tiene el menor reparo para dejarlo en ridículo. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo ahorita en un chavismo, en un oficialismo, mejor dicho, que está mostrando grandes fisuras, que trata de cohesionarse, incluso ahora rescatando la figura de Hugo Chávez para la campaña electoral, pero que obviamente no puede dejar en el olvido esto que está tan fresco. Esto que es el caso PDVSA Cripto y, digamos, todo lo que ha venido ocurriendo después para tratar de tapar un poco sus propios escándalos. Ya. Javier Ignacio, Rona, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias. Saludos. Chao. Rona Rísquez y Javier Ignacio Mallorca. 10:24, una pequeña pausa. Al regreso será Gustavo Petro, el mediador que destranque y logre la habilitación de María Corina Machado. De ello nos ocupamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:26 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Han sugerido que Gustavo Petro entre como mediador en el complejo, trancado, cerrado escenario político venezolano. Y viene esta pregunta: ¿podrá el señor Gustavo Petro lograr la habilitación de María Corina Machado? ¿Le interesará eso al señor Petro? Si alguien maneja la política colombiana es la doctora Beatriz de Majo, internacionalista. Vamos a Madrid para conversar con ella. Beatriz, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Muchas gracias por atendernos. Como siempre, César Miguel. Beatriz, ¿qué te parece esto de que Petro entre a mediar en la crisis venezolana? La verdad es que hay que no conocer a Petro para imaginarse que Petro puede trabajar a favor de la oposición venezolana o de cualquier salida democrática para Venezuela. Este es un presidente que de verdad hay que conocerlo profundamente, saber dónde están sus debilidades, cuál ha sido su trayectoria y cuál es la aspiración suya para su país, de manera de poder imaginarse si él puede actuar no como mediador, sino como facilitador, que es lo que nosotros queremos, como un facilitador de la habilitación de María Corina Machado. Una cosa como esa, Petro no la va a hacer jamás. Mira, hay que primero que nada decir, César Miguel, de que el país que tiene las relaciones más estrechas en todo el continente, incluso más que México,
con los Estados Unidos ha sido históricamente Colombia. Es un país que nunca se ha peleado, nunca le ha pisado los callos y siempre lo que ha querido es colaborar en los terrenos que a los Estados Unidos les interesan, que tienen que ver con el narcotráfico y más recientemente con el tema de la pacificación del país y con la migración enorme de ciudadanos venezolanos que se van a través del Dairén para los Estados Unidos. Pero si uno está claro en que a Colombia sí le convendría a Venezuela, sí le convendría una Venezuela demócrata al lado, no necesariamente a Petro le conviene una Venezuela de esa naturaleza. Petro está únicamente interesado en permanecer dentro del poder, como pasa con cada uno de esos socialistas extremos, como lo estamos viendo aquí mismo en España, que tenemos un socialista bastante más moderado, pero sin embargo no piensa sino en el interés personal de mantenerse en el poder, porque ellos tienen una ideología que es de esa manera. Entonces, nosotros simplemente nunca vamos a conseguir que Petro piense en los intereses de Colombia, sino que piense en los intereses propios y en los intereses suyos. De hecho, en fecha muy reciente ha estado ya convocando al Pacto Histórico, que es el grupo de partidos políticos de la izquierda que lo apoyan, a buscar una salida institucional de manera de ver si él se puede quedar en el poder cuando la Constitución colombiana pues prohíbe un segundo mandato del presidente Petro. Entonces realmente pretender contar con Petro para el tema de la oposición venezolana, simplemente eso no es posible. 200 años no se solucionan en 4, dijo Petro en los funerales de Piedad Córdoba. Es decir, aspira otro gobierno que él llama progresista. ¿Qué tanto éxito puede tener Petro, que además no tiene la popularidad a su lado en este momento, Beatriz? No, la primera de las cosas que hay que pensar es que él llegó hace 2 años al poder con el 51% de los votos en una segunda vuelta. Es decir, no es que el individuo arrasó en la primera vuelta y como consecuencia de eso es presidente. El individuo llegó a la presidencia porque tuvo 50 más un pelín adicional que le permitió llegar a la Casa de Nariño. Sin duda que no, ese es un hombre que no cuenta con una popularidad. Ahorita su popularidad viene en picada porque él propuso en su plan de gobierno cambiar la estructura de muchas cosas en Colombia, lo que tiene que ver con la educación, con las pensiones, con la salud, con absolutamente todos los temas, y no ha podido progresar en ninguno de ellos porque Colombia es relancina. Colombia es un país de derecha. Mira, a Colombia le conviene, sí que le conviene a Colombia tener al lado un país no solamente libre, sino un país que le agregue 30 millones de consumidores adicionales a Colombia. Estamos pasando por un momento difícil en el mundo entero en el cual todos los países quieren producir más, generar bienestar para sus poblaciones y tratar de exportar y de comerciar. Si Colombia contara con 30 millones de venezolanos al lado que consumieran sus productos, qué bien funcionarían las cosas como lo funcionaron en una época. Pero hoy en día el interés del Palacio de Nariño no es ese. El interés del Palacio de Nariño es estar en el poder y además de todo hay que estar bien consciente de que a él lo une a Maduro una serie de concordancias desde el punto de vista de lo ideológico y él no va a abandonar a nadie que piense en términos izquierdistas. No lo va a hacer nunca. Que va a tener buenas relaciones con los Estados Unidos, que se va a ofrecer para hablar con Maduro, no lo dudo, pero que vaya a poner un grano a favor de la democracia en Venezuela y de que María Corina Machado, que es la líder indiscutible de la oposición, llegue hasta el Palacio de Miraflores, Petro eso no lo va a hacer. La descripción que has hecho es muy completa y uno vio que, por ejemplo, Álvaro Uribe en su momento, cuando estaba en el Cenit, pues, le coqueteó la idea de verdad de permanecer en el poder, pero en fin, ya sabemos qué ha ocurrido recientemente. El señor Petro está en un extremo completamente distinto, tal como lo acabas de exponer. ¿A qué puede apelar entonces Petro para permanecer en el Palacio de Nariño? Bueno, en este momento él acaba de hacer una propuesta muy clara, que es que le propuso a todas estas fuerzas de izquierda que lo apoyan a él, permanecer, consolidarse y realmente blindarse sobre la posibilidad de que otro candidato llegue al poder. Él en este momento no podría porque tendría que modificar
la Constitución, pero el indio es verdaderamente vivo. ¿Y qué ha hecho? Ha llamado a una constituyente en Colombia, está en el proceso de convocar una constituyente, no con la finalidad de extender su periodo ni de modificar la Constitución, pero eso sí, lo puede hacer fácilmente a través de una ley, convoca una constituyente y una vez que estén tratando allí temas que son vitales para Colombia, como es el tema de la salud, el tema del aumento de las pensiones, los temas tributarios, una vez que los estén tratando allí, es muy fácil dar el paso hacia la modificación de la Constitución para tratar de quedarse en el poder. Que lo vaya a lograr es otra cosa, pero de que lo va a intentar, lo va a intentar. Beatriz, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer como siempre, César Miguel. La doctora Beatriz de Majo, internacionalista desde la ciudad de Madrid. Son las 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, escucha esto, es interesante para los nómadas digitales. Japón introducirá una nueva visa de 6 meses destinada a este target de trabajadores remotos cuyo trabajo está en un país diferente. El sistema, que podría comenzar el próximo mes, facilitará que los trabajadores altamente calificados vivan en Japón y ganen al menos 10 millones de yenes, que son $67,000 al año. Después de que se levantaron los confinamientos por la COVID-19, el trabajo remoto, como sabemos, siguió siendo popular, lo que llevó a muchos profesionales a darse cuenta de que podían hacer su trabajo desde cualquier lugar del mundo, incluidos lugares donde el desempeño de las tareas laborales podía combinarse con visitas turísticas y paseos. El fenómeno representa un cambio cultural, han escrito 2 académicos en el Harvard Business Review hace poco. Oye, qué interesante esto de los nómadas digitales turistas también. Ya. Leo aquí una noticia importante que acaba de ocurrir. Trump no es inmune a cargos de subversión electoral, según determina nada menos que el Tribunal de Apelaciones. La noticia viene desde Washington. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó hoy que Donald Trump no tiene inmunidad frente a los cargos de que conspiró para revertir su derrota electoral del 2020, lo que acerca al expresidente de Estados Unidos un paso más a un juicio penal sin precedentes. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia rechazó la afirmación de Trump de que él no puede ser procesado porque las acusaciones se relacionan con sus responsabilidades oficiales como presidente. El fallo, que es casi seguro que Donald Trump apelará, rechaza su intento de evitar un juicio por cargos de socavar la democracia estadounidense y la transferencia de poder, incluso cuando consolida su posición como favorito para la nominación presidencial republicana. Los abogados de Donald Trump argumentaron que los expresidentes tenían derecho a amplias protecciones legales y no podían ser procesados penalmente por acciones oficiales, a menos que primero fueran impugnados por la Cámara de Representantes y destituidos de sus cargos por el Senado. Trump fue acusado 2 veces por la Cámara, pero cada vez los republicanos del Senado emitieron votos suficientes para absolverlo de los cargos. Recuerden los 2 intentos de el impeachment. César, ya estaba leyendo que se espera que Trump apele la decisión ante todo el circuito de D.C. o ante la Corte Suprema. El circuito de D.C. le dio a Trump hasta el 12 de febrero, es decir, para nada, el lunes que viene, para pedirle al tribunal más alto del país que suspenda su decisión antes de que entre en vigor. Es interesante, tiene solo menos de una semana para apelar a esta decisión ante la Corte Suprema. Algunos de los defensores de Trump dicen que la mayoría de los cargos, de los 92 cargos en su contra, son menores, son cargos sin mayor importancia. Bien, 92 cargos no es poca cosa. 92 juicios no es poca cosa. Eso, algo pasa allí. Ahora, puede ser solo uno, puede ser solo este, y esto es gravísimo. Sí, no, son 91 acusaciones y 4 casos, más uno civil, 5 casos. Bien.
Esto no es la señora acusándolo de que lo violó. No, esto es otro asunto Esto y es bastante delicado. Sí. Hay que estar atentos. Sí, señor. Son las 10:39 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde está la cineasta venezolana Luisa de la Ville, Tenana. Querida Tenana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Tienes que quitarle el mute a tu computadora. A ver, ahora sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenana, lo último que has hecho en el cine ha sido absolutamente musical, porque de los Niños de las Brisas ahora te vas a poner con los músicos que están en la diáspora. Exactamente. En eso nos parecemos, César. A ver, ¿qué es este proyecto que tienes ahora de la música de la diáspora venezolana, Sonidos de Esperanza? Exactamente. Mira, es un proyecto que me gusta mucho por lo positivo, porque me parece importante mostrar todo lo que están aportando los músicos venezolanos que, como ya sabemos, son tan talentosos al llegar a un nuevo país. En este caso escogimos el sur de Florida, pero bueno, por supuesto hay músicos regados por todo el mundo que han llegado en los últimos años, ¿no? Y sobre todo eso me interesaba mucho, esa mezcla de música, músicos exitosos y migración, que nos ha tocado a todos. Que nos ha tocado a todos. Y sí, me llama la atención que esta película la vas a codirigir con Pablo Gil, que es uno de estos músicos, ¿no? Exactamente, exactamente. El Pablo, que es tan buen músico, me contactó y le fuimos dando forma al proyecto conjuntamente y bueno, venimos trabajando juntos desde hace algún tiempo. De hecho, estuve la semana pasada en Miami en un evento magnífico. Esa foto del fondo es de allá, de esa noche. En el Maní. En el Maní. Sí, fueron muchísimos músicos, todo el mundo estaba muy, muy emocionado, fue un trabuco completo. Ya. Hay un detalle interesantísimo y es que todos estos músicos salen por razones muy diversas. Por lo que sale la mayoría de los venezolanos, porque el país se hace invivible, porque se pierden oportunidades, porque, en fin, la lista puede ser interminable. Pero si la razón de la salida puede ser común, los destinos no lo son. ¿Qué has encontrado en esto, Luisa? Bueno, como te decía, fue difícil escoger el lugar geográfico, porque ya al hacerlo más amplio iba a ser sumamente difícil. Entonces nos decidimos por esa zona donde hay tan buenos músicos del sur de la Florida. Y así podemos echar este cuento. Y bueno, y han participado, pero muchísimos músicos nuestros. Fíjate. Y están bien contentos. Sí, ahora, pero eso no descarta que incluyan a otros, ¿no? Por ejemplo, vi que Miguel Ciso está incluido, pero Miguel, porque estuvo un tiempo en Miami haciendo Papa 4, pero Miguel vive en Dublín, fíjate que es una ciudad al otro lado de todo, pues. Exactamente, hay algunos que entran por esas casualidades que se dan en las grabaciones, ¿no? Por ejemplo, hay unas escenas con Miguel, hay unas escenas con Mafer Bandola, que vive aquí en Nueva York, pero la mayoría, y en los cuales nos centramos más, son esos músicos que están viviendo en Miami o en las cercanías, ¿no? Mariaca, Adolfo Herrera, César Muñoz. Sí, hay un detalle interesantísimo y es que Miguel, Jorge Glenn, C4 Trío, tratan de hacer carrera en el exterior con un instrumento tan particular como es el cuatro venezolano, esa guitarrita de 4 cuerdas, cambur pintón. Y eso es un reto porque Ronald Padilla es bajista y, en fin, cualquier música necesita un bajista. Adolfo es baterista y percusionista muy completo y cualquier
expresión musical necesita un baterista. De hecho, Está Daniela Padrón también con su violín, que es excelente. Sí, pero lo que me refiero es que el 4, en fin, enseñarle el 4 a un irlandés cuesta. Y mira tú el éxito que ha tenido Jorge, que hasta tocó en la Sinfonía Americana con John Batiste. ¿Van a tocar eso en la película? Mira, yo siento que, bueno, fíjate que Héctor Molina dice en un momento dado que él se siente muy orgulloso de ser un representante con el 4 venezolano. Yo creo que los buenos cuatristas han tenido y siguen teniendo éxito. Por más extraño que nos pueda parecer, ¿no? Pero como tú dices, en el Hollywood Bowl, en Carnegie Hall, en el dúo que tiene Jorge con Sam Ryder, por ejemplo. Sí. Ahora, que además hacen una música muy peculiar, porque 4 y acordeón. A ver, Tenana, ¿qué tanto han filmado? Mira, hemos grabado bastante en estudio, tenemos algunas escenas de calles, de movilizaciones, en las casas de algunos de los personajes, y sentimos que nos falta un poco, yo diría que no es más de un 15%, es decir, que la mayor parte la tenemos lista y estamos comenzando la edición en este momento. ¿Y qué les falta para cerrar el proyecto? Bueno, necesitamos fondos para terminarlo, para poder hacer toda la postproducción y el mercadeo. Y bueno, y para eso tenemos un GoFundMe y también tenemos estamos buscando, mejor dicho, unos posibles sponsors para que nos ayuden a terminar y llevar esto adelante. Muy bien. ¿De qué manera podemos ayudar desde este programa? Bueno, que la gente sepa de este proyecto que nos... ¿Y cómo te contactan? ¿Y cómo te contactan? A través de nuestro Instagram de Pablo Gil Sachs y Luisa DLB. Por Instagram puede ser. Y tenemos también un paraguas que es Global Cadence, que es @Global Cadence, que muy bien, como que lo abarca todo. Bueno, a terminarlo pronto. Tengo muchas ganas de ver la película completa, ¿no? Bueno, ya te invitaremos a la premier. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Luisa de la Ville, para todos, la querida Tenana, es una veterana cineasta venezolana y ahora pues trabajando en este proyecto de Diáspora Venezolana, Sonidos de Esperanza. Son las 10:50 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el consejero principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Finner, acordaron ampliar la cooperación en temas como la migración y reafirmaron el compromiso de trabajar con todas las partes en Venezuela para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada. El mandatario colombiano se reunió este lunes con una delegación de funcionarios estadounidenses, un encuentro en el que dialogaron en profundidad sobre la situación en Venezuela y reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de Barbados y de trabajar junto con todas las partes para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada, según un comunicado conjunto difundido el día de hoy. Bueno, veremos qué ocurre, sobre todo cuando el tema de Venezuela, en la conversación con Beatriz de Majo, ya ella advirtió que precisamente no era Petro pues el hombre para confiar, para mediar y mucho menos interesado de alguna forma en que pudiera procurar la habilitación de María Corina Machado. Leo aquí sobre el cáncer del rey de Inglaterra. Esta nota la escribe el amigo Rafa de Miguel en el País. En la portada del Daily Telegraph, King has cancer, así a todo lo ancho.
Y como comentaste previamente, a Carlos se le ha diagnosticado una forma de cáncer. Sí, un misterio la forma de como te lo leí antes. No dicen, no especifican cuál es el tipo de cáncer y parece que no lo van a hacer. Me imagino que se va a convertir para los tabloides ingleses en el tubazo que dar, ¿no? A ver de dónde sale la información y cómo la consiguen para poder decir qué le ocurre al rey Carlos III. Nos viene a la memoria de manera inevitable el cáncer de Chávez, ¿no? Que se manejó durante tanto tiempo con tanto misterio y sobre el cual se mintió tanto. Así es. ¿Verdad? Así es. Sobre todo desde La Habana eran mentiras y mentiras. Pero en fin, confiamos en que no sea igual en el caso del Palacio de Buckingham. En todo caso, tendremos que tomar en cuenta que, como decía la nota de prensa, que en caso de que él no pudiera asistir a algunas actividades que le corresponderían, otra persona de la realeza sumaría esas funciones para poderlas cumplir, lo que me hace pensar que el que ya está muy preparado, como quien dice, con guante en la mano, es justamente su sucesor. Así que, y su sucesor está en este momento viviendo una angustia particular porque su esposa Kate Middleton acaba de ser operada, una cirugía del abdomen. También hay un misterio sobre la operación. Algunas personas dicen que cayó en coma y que no se tenía información de qué ha pasado. No sabemos tampoco de qué la operaron en el abdomen. Algunos hablan de una abdominoplastia, o sea que les tiraron aquella barriguita que podía tener a pesar de lo delgada que era, o cualquier otra operación que tocara esa zona. Lo cierto es que hasta la fecha no sabemos cuál es el estado de salud de ella tampoco. Lo que quiere decir que por ambos lados, el que podría ocuparse de las funciones también está bastante angustiado. Dios. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:54 de la mañana. Así nos vamos. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.